Recapitulación de Sendero de las Estrellas capítulo 1, en la capilla del despertar. Aléjate de mi araña deforme, ayuda a Ana. Empecé a ejecutar mi retirada estratégica y traté de usar la magia ante esa cosa, pero mis hechizos resultaron tan ineficaces como mi arma. Al final quedé acorralado. No creas que moriré sin luchar, escoria, vas a ver de lo que es capaz un exprisionero de escasa higiene. Dije con energía mientras trataba de acertar una estocada, la cual fue completamente inutilizada por la criatura, que procedió a efectuar un ataque en salto que sobró para acabar con mi vida. Tras eso desconozco qué sucedió después, ya que bueno, había muerto. Sendero de las Estrellas capítulo 2, un nuevo viaje. Melina junto a Torrentera comenzó a acercarse hacia su sin luz. Esta estaba siendo sincera, ligeramente decepcionada. Esta no esperaba de ninguna manera que su tiznado saliera victorioso en contra de esa aberración. Godric podría ser un cobarde y un pusilánime, pero era innegable que su desagradable obsesión con los injertos había dado como resultado a una prole poderosa, aunque igual de desagradable. Pero siendo sincera consigo misma, si esperaba, aunque sea una pelea algo más reñida, pero no, eso fue una masacre. Cuando lo encontraron yaciendo en la cueva del descubrimiento, fruto de haber sido arrastrado por el mar tras su humillante derrota ante el bastardo, cuando se le acercaron, Torrentera rápidamente demostró su poca fe hacia este. Tranquila, Torrentera, a pesar de todo la fortuna sigue de nuestro lado. A fin de cuentas encontramos a nuestro sin luz, y creo que alguien de su clase será capaz de convertirse en Ildenlord, incluso si hay que ir en contra de la Orden Dorada, aunque dudo que a este le importe. Tras eso dejaría 2 frascos de lágrimas para mi sin luz y procedí a marcharme, esperando poder reencontrarme con él al anochecer. Cuando desperté me di cuenta que me encontraba en una cueva y que estaba vivo, aunque antes con el ataque del bicho ese sentí morir, aunque supongo que no debería sorprenderme tanto, ya que se supone que antes de eso ya había muerto y resucitado. Decidí dejar de pensar en eso por el bien de cómo en realidad no estoy simplemente mojado, sino que estoy mojado de agua salada, y ahora el olor de la sal y mi peste personal se están mezclando de una forma no muy agradable, recordándome nuevamente la urgencia con la que necesito un baño con jabón. Es entonces en que reparo en la existencia de unos frascos tirados a mi lado y que no tardo en recoger para luego fijarme en una especie de arbolillo dorado. Me acerco a este y recojo la extraña semilla dorada que está a su lado. Tras recogerla es que repara en la existencia de una puerta y, creyendo que por fin había encontrado una salida, me abalanzo a esta, chocando con la triste realidad de que estaba cerrada cal y canto, y tras un rato de tratar de tumbarla con mi espada y hechicerías me doy por vencido y decido bajar por el extraño hoyo que encuentro más adelante. Al caer, Drabón encontró una gracia, la cual se acercó y interactuó con esta descansando. Fue ahí donde recordó el funcionamiento de las gracias y la usó para rellenar con la semilla su frasco rojo, y al levantarse siguió avanzando por la cueva. Fue en esta que, al pelear contra los enemigos presentes en esta, empezó a recordar distintos movimientos de lucha, a rodar cuando lo atacaban, a saltar y realizar ataques en salto. Recordar todas estas técnicas de lucha le hicieron considerar que en su vida pasada o fue algún tipo de guerrero o un preso muy violento. Este siguió avanzando hasta encontrar una cueva con un muro de niebla dorada en la que le esperaba algún tipo de guerrero perteneciente a algún tipo facción, esto por el atuendo que portaba, pero eso poco importaba ahora mismo. Lo importante ahora era pelear, y no iba a hacer el quien diera la primera estocada. El soldado atacaría a Drabón con todo el peso de su arma. Afortunadamente sus ataques eran lentos, con lo que Drabón no tuvo inconvenientes de esquivarlo para atacarlo con su estoque, haciendo retroceder al soldado, que se enfadaría tratando de atacar a Drabón con un ataque más abierto, pero este lo bloquearía con su escudo redondo para luego alejarse y sacar su catalizador. El soldado, al ver esto, trataría de lanzarse hacia este, pero sería recibido por una serie de hojas refulgentes conjuradas por mi bastón, que perforarían en su piel hasta ser rematado por mi simple estoque, dejando el cuerpo del guerrero tirado en el piso. Por fin lo he despachado. Me ha dado menos problemas de los que esperaba. No sé por qué tenía la sensación de que mi primer reto en esta cueva me destruiría completamente. Espera un momento. Fue ahí que Drabón se fijaría en el sobre todo de su rival, reconociendo el símbolo de un león y de un árbol dorados. Este símbolo de un león ya lo había visto, estaba en esa capilla extraña, y ese árbol me recuerda un poco al del que recogí esta semilla, pero estoy seguro que los había visto incluso antes que significara todo esto.
No con pocas dudas Drabón decidiría continuar con su camino hasta llegar a un ascensor que llevase a la salida de la mazmorra, no sin antes pillar la gracia que había ahí y tratar de abrir la puerta de niebla sin éxito, y sería ahí que atravesaría la última puerta que los separaba de Necrolimbo, topándose de frente con la hermosura del lugar y, más impactante aún, la imponente imagen del árbol áureo, y sería en ese momento que gran parte de sus recuerdos volverían. Espera un momento, yo reconozco ese árbol, es el árbol áureo, y no solo eso, la estatua de esa mujer era Marika, la reina eterna, y ella también es la responsable de mi estado actual, diría Drabón en estado de éxtasis al empezar a recordar. Es por eso que tengo la facultad de revivir, y el mensaje de esa doncella sobre convertirme en señor, ese es mi objetivo, convertirme en el próximo Elden Lord. Pero aún así, ¿por qué siento que aún no recupero toda mi memoria y por qué siento esta sensación de molestia ante la presencia de Marika? ¿Será algo más que el rencor por el exilio? Tras eso es que Drabón repararía en la existencia de cierto individuo de ropas blancas manchadas de suciedad y sangre, y cuyo verdadero rostro estaba cubierto por una máscara de color porcelana, definitivamente alguien que no despertaba mucha confianza y que nadie en su sano juicio le dirigiría la palabra, pero Drabón tampoco es que tuviese muchas opciones. Hola, diría Drabón con un tono lo más amigable posible. Oh sí, sin luz, déjame adivinar, has venido a las tierras intermedias en busca del anillo de Elden, ¿verdad? Por supuesto, no tienes que mentirme. Pero desgraciadamente para ti tú careces de doncella. Fue en ese momento en que Drabón caería en cuenta que la mujer sin vida en la capilla muy probablemente se tratase de su doncella, lamentándose todavía más por su deceso, y sin una de estas estarás totalmente excluido de la fuerza de las runas, y sin esta, muy seguramente termines muerto en alguna fosa de por aquí. Diría Barre con su tono entre amigable y retorcido. Aún así no pienso rendirme, apenas iniciando mi viaje, mi doncella puso sus últimas esperanzas en mí y no puedo rendirme sin luchar, debe de haber alguna forma. Soltaría Drabón con seguridad. Oh, así que has decidido seguir encabezonado con tu misión, en ese caso necesitas ser educado. Dime, sin luz, ¿estás familiarizado con el concepto de gracia, esa luz dorada que da vida a todos nosotros? Pues si eres capaz de verla podrás ver cómo te guiará. Si incluso a ti, aún sin luz, sin doncella, es todo un milagro, ese destello te guiará al lugar perfecto en el que tener tu miserable muerte. Este tal Barry ya estaba empezando a molestar Drabón con su pesimismo hacia su aventura, aunque no podía negar que tenía un punto, el cual se tratara muy seguramente del castillo de Velo Tormentoso habitado por el decrépito semidios Godric. Terminaría de contar Barre. Está bien, gracias por la información, supongo. Espera un momento, decrépito semidios Godric. ¿Podrías explicarte mejor? Oh no, es mucho más impresionante verlo que oírlo, te lo aseguro. Ahora parte sin luz, sin doncella. Está bien, adiós Máscara Blanca. Tras eso Drabón abandonaría al Máscara Blanca, pensando en ese tal Godric, el cual el nombre le sonaba de algo pero no recordaba de qué, y deduciendo que debía de ser el señor de ese caballero. Sendero de las Estrellas, capítulo 3, la doncella y la bruja. Drabón continuaría su viaje notando demás cosas de Necrolimbo, como los trozos de los que parecen ser algún tipo de ruina, y más importante aún al señor de dorado montando un caballo. Si este no recordaba mal, ese sujeto debería de tratarse un centinela del árbol áureo. En un primer momento le extraño verlo tan lejos de la capital y del árbol que tanto cuidan, pero pensándolo bien, tenerlo ahí era muy inteligente, ya que este se podría encargar de que los sin luz recién llegados no pasen de esta capilla. El actual monarca de Leyndell era muy listo sin dudas. Espera un momento, pensándolo bien, ¿quién gobernara actualmente la capital, sin la reina? ¿Y por qué siento que conozco a un candidato? Sin darle más vueltas al asunto, Drabón se dispondría a derrotar al centinela que se cruzaba en su camino, ya que su anterior victoria lo había dejado con los humos algo alzados. Entonces se aproximaría corriendo a su rival, que notaría de inmediato su presencia, comandando a su corcel para aproximarse a Drabón, intentando darle un golpe con su lanza, que Drabón esquivaría rodando, pasando bajo las piernas del caballo, para luego levantarse para usar su hechizo de hoja refulgente, y tras un rato de carga se ejecutaría, pero rápidamente el enemigo haría brillar su escudo con el símbolo del árbol áureo y se cubriría de su ataque con este, el cual absorbería la magia de su ataque, convirtiéndola en un rayo de luz que a la velocidad de uno impactaría a Drabón, matándolo en el acto. Tras un rato Drabón reviviría. Maldita sea ese maldito jinete dorado. Meonesoteo no había recibido tal humillación desde el bicho ese en la capilla. Pensándolo bien, creo que lo mejor será acostumbrarme. Reflexionaría Drabón. Oye Barre, ¿me podrías echar una ayudita contra ese tipo? Pediría Drabón. Déjame pensarlo. No. Soltaría Barre. GRRRR.
gruñiría Drabón. Tras eso Drabón cambiaría su estrategia. En lugar de vencer al caballero decidiría rodearlo y así con algo de sigilo y buena letra conseguiría llegar a la iglesia que parecía casi custodiar. Al llegar rápidamente la gracia que se ocultaba en el lugar, activándola en un instante y notando la presencia de otra persona en el lugar y acercándose para hablarle. De otra persona en el lugar y acercándose para hablarle. Disculpe señor. Diría Drabón educadamente. Oh, tú debes ser un tiznado, ¿me equivoco? Bueno, yo me llamo Kale y como puedes ver soy un simple comerciante nómada. ¿Hay algo que pueda venderte? Ahora que me lo dices sí me vendría bien mejor equipamiento, pero no sé exactamente qué, pues ¿qué me recomiendas? ¿Tienes algo útil? Diría Drabón. Si es por mí te recomendaría que te lo llevases todo, pero como me has caído bien estos creo que son los objetos más útiles para un tiznado como tú. Diría Kale sacando de la alforja de su burro una serie de objetos que serían una antorcha, un set de creación de objetos, unos tarros extraños, y unos manuales de guerreros nómadas, todos con su precio en una notita. También me ofrecía una cota de malla que aunque quizás fuera mejor que mi equipo actual era muy fea, pero mi atención rápidamente se fue hacia un objeto que guardaba aún en su alforja, el cual se trataba de un telescopio. Kale notaría rápidamente mi interés. Oh, debí darme cuenta rápidamente que por ese bastón te tratas de un hechicero. No me extraña que te llame tanto la atención este telescopio, después de todo es casi una reliquia para vosotros. Diría Kale sacando el telescopio y colocándolo con el resto de objetos. Es ahí que al ver el precio de todos los cachivaches juntos que Drabón se percataría de que a lo mejor este no tenía las runas suficientes para pagar todo eso. Oye Kale viejo amigo. Te acabo de conocer hoy. Jeje, sí, bueno, es que ya sabes, quizás podrías bajarle un poco el precio a tus productos, una clase de descuento por ser tu primer cliente en un buen rato. Déjame pensarlo, ¿qué tal si no? Ya lo veía venir sinceramente. Pero mira cómo me has caído bien, eres el primer sin luz que me encuentro que no trata de matarme directamente. Nada más verme te voy a dar un consejo. Más arriba subiendo la colina podrás encontrar a algunos soldados del loco de Godric. Acaba con ellos y podrás pagarme sin problemas, aunque eso sí ten cuidado ya que esos tipos son parte de un campamento y si no vas con cuidado atraerás a sus amigos. Explicaría Kale. Entiendo, muchas gracias Kale, para tener nombre de hortaliza y tener una voz que parece de fumador de pipa moribundo eres bastante agradable. Diría con gracia Drabón. Oye, ¿cómo te atreves a llamarme así, maldito sin luz? Soltaría un furioso Kale. Sí, nos vemos en un rato. Así Drabón seguiría su camino notando a dos de los guerreros de los que le había hablado Kale. Este decidió que lo mejor sería separarlos primero y para eso decidiría usar su magia. Cargando su hoja refulgente mágica conseguiría hacer un gran daño a uno de los soldados de Godric y rematándolo con un ataque en carrera. El otro sujeto al notar el fallecimiento de su amigo trataría de llamar a sus refuerzos tocando un cuerno de guerra, pero Drabón lo evitaría arrojando una piedra a la mano del sujeto logrando que tirase su herramienta. Habiéndose librado de la posibilidad de que su enemigo llamara a sus refuerzos decidiría acabar con atacándolo con una serie de estocadas con su confiable ropera, pero antes de poder acabar con su enemigo este se cubriría usando un escudo pesado y aprovechando su defensa decidiría contraatacar con el uso de su lanza para alejar a Drabón, el cual con algo de esfuerzo lograría esquivar todos los ataques realizados con la lanza de su enemigo, para luego de un rato y aprovechando un ataque en carrera de este posicionarse en su espalda y darle un poderoso backstab y tomarse un vial de lágrimas carmesí recuperándose de todas sus heridas y listo para el round final, el cual sería muy breve ya que el soldado estaba ya tan mal que Drabón solo necesitó de unos pocos golpes y de una patada para romper por completo su guardia, dejándolo abierto para el ataque final. Matándolo sería ahí que este notaría la existencia de una cueva cercana y motivado por su sentido de aventuras decidiría adentrarse en esta. Nada más al entrar notaría la presencia de una gracia. Debería tomar un descanso antes de seguir, nunca sabes qué puede haber en una cueva, además soy yo, esta cueva no huele muy bien. Reflexionaría Drabón. Y esa sería una decisión muy sabia ya que poco después de adentrarse en la cueva este sería sorprendido por la presencia de una jauría de lobos habitando la cueva, la cual parecía ser ya responsable del fallecimiento de unos cuantos soldados de Godric. Las bestias al notar el olor de la carne fresca se lanzarían inmisericordiosas.
en contra de Dragón, que las recibiría con una serie de poderosos espadazos que, combinados a algunos casteos de la hoja mágica, podrían fin a la jauría que habitaba esta cueva, pero no sin haber dejado exhausto a Dragón y con todas sus cargas de viales vacíos. Era obvio que en ese estado no podría derrotar el rival que se ocultaba tras ese muro de dorada niebla, por lo que se arrastró como pudo de vuelta a la gracia de antes, para descansar a pesar de que esto devolviera la vida a sus enemigos. Sabiendo del peligro que era la cueva, Dragón decidió armar un plan para su próximo intento, el cual consistía en antes que nada colocarse uno de los sobretodos del ejército de Godric para aumentar sus defensas y en segunda, correr a la arena del jefe ignorando a todos los minions como la escoria que eran, y así ejecutaría su plan logrando llegar a los territorios de la bestia de casi una pieza sin contar algunos mordiscos. Es ahí que Dragón se toparía con la sorpresa de encontrarse con lo que parecía ser alguna clase de hombre bestia devorando el cadáver de un soldado, siendo ahí que el animal notaría también la presencia de su nuevo invitado almuerzo. Roar. Si yo también me alegro de verte, Firulais, ha pasado mucho tiempo desde la última vez. La bestia pareció no gustarle mi sentido del humor, lanzándose en mi contra con el uso de su extraña arma que parecía ser alguna clase de espadón curvo. Dragón consiguió esquivar hábilmente el ataque de la bestia, para posteriormente asestar el suyo, que para su sorpresa fue muy efectivo, logrando dañar bastante a su enemigo. Esto llevaría a pensar a Dragón que este hombre bestia debía ser de los adversarios más débiles que se había encontrado. La bestia rugiría en ira lanzándose a su atacante con ferocidad, pero a Dragón estaba seguro de poder derrotarla, y tras un corto combate este lo lograría consiguiendo un buen número de runas, y encima un extraño talismán, los cuales si mal no recordaba servían para aumentar la fuerza de su portador, así que decidiría equipárselo al no tener nada mejor. Tras abandonar la cueva con no pocos mordiscos de sus habitantes, volvería con Kale. Por tu vuelta y ese olor a sangre fresca y chucho que te me cargas, asumo que ha sido todo un éxito. Afirmaría el vendedor. Jeje. Diría Dragón. Tras esa charla, Dragón se aproximaría a Kale y compraría todo lo que le había ofrecido, y es ahí en que podría saciar su curiosidad al tener el telescopio en sus manos. Este empezaría a usarlo apuntando a todas direcciones. La potencia de este era sorprendente, no le extrañaba que fuera una reliquia para los astrólogos. Es ahí que algo raro pasaría al apuntar con su telescopio a uno de los objetos que había comprado. Al hacerlo salió una descripción del objeto que daba más información sobre este, y al apuntar a su arma también salió una descripción de esta, y alternativamente el reparto de stats que necesitaba para portarla. Esto impresionaría a Dragón. Se supone que un telescopio normal no debiera hacer algo así, y era obvio que Kale, de algún modo, que esperaba no se tratara de ningún hurto, se había hecho de un objeto fascinante. Tras eso la atención de Dragón fue a dar a la forja. Oye Kale, ¿te importa?, preguntaría Dragón. No te preocupes, no le estoy dando ningún uso, diría Kale. Con su afirmación, Dragón se dirigiría a la forja con la intención de mejorar su ropera, pero se daría cuenta de que aún le faltaban piedras de mejora para eso. Con una pequeña decepción encima, se despediría de Kale, partiendo en rumbo a su siguiente objetivo, el cual era el campamento de los soldados de Godric. Al llegar se escondería y usando su telescopio captaría los dos objetos de interés, un mapa y una escalera que suponía llevaría a un tesoro. Con su plan ya en la cabeza, se lanzaría al fuerte, evitando a la mayoría de los soldados hasta llegar a la escalera, siendo sorprendido por la aparición de unos lobos, pero los evitaría llegando al cofre, encontrando una hoja de imbuiciones, la cual sería muy útil, y tras eso lograría salir de ahí recogiendo el mapa, logrando llegar al lugar de gracia. Es entonces que anochecería de repente, y de la nada aparecería una extraña y bella mujer de cabellos castaños con una extraña marca en su ojo. Hola, viajero de más allá de la neblina, he venido a hacerte una proposición. ¿Eh? ¿Qué clase de trato?, preguntaría un sorprendido Dragón colocando una mano sobre su arma, gesto que rápidamente sería notado por Melina. Tranquilo, viajero, he venido a hacerte una proposición que sin dudas te interesará, diría Melina, con una voz suave y una sonrisa. Está bien, ¿de qué se trata esa propuesta? Bien, como ya has de saber, para que vosotros los sin luz os convirtáis en señores del círculo, necesitáis del apoyo de las doncellas del dedo, las cuales pueden interpretar los designios de la voluntad mayor y volver vuestras runas en fuerza. Yo, a pesar de no ser una doncella del dedo como tal, soy capaz de convertir las runas que obtengas en fuerza, a cambio de la ayuda que te brinde en tu travesía. Solo te pido algo a cambio, y es que me lleves al pie del árbol áureo, explicaría Melina.
Tras toda esa explicación, Drabón se tomaría un rato para reflexionar. Me parece bien, si estás dispuesta a apoyarme en este viaje tan peligroso, llevarte al pie del árbol áureo es lo menos que puedo hacer, además creo que me toma de camino. Diría Drabón con una sonrisa apenas notoria por su casco. Fantástico, nuestro trato ha sido cerrado y por ello quisiera hacerte entrega de este anillo. Con él serás capaz de invocar al corcel espectral Torrentera para recorrer grandes distancias. ¿Eso ha sido todo? ¿Deseas que vuelva alguna de tus runas en fuerza? Preguntaría Melina. No, no hace falta, Melina, y muchas gracias por este regalo, es fantástico. Diría Drabón. Entonces será hasta que me vuelvas a llamar, valiente sin luz. Drabón, llámame Drabón si así es como me dicen todos mis amigos. Diría Drabón. Está bien, valiente Drabón. Diría Melina con una pequeña sonrisa, desapareciendo. Tras despedirse de Melina, Drabón decidiría volver con Kale para pasar la noche, aprovechando para dar su primer viaje en Torrent, el cual fue muy tranquilo. Cuando empezó a aproximarse a la iglesia de L, empezó a notar una niebla extraña en el ambiente. Debido a esto decidió desinvocar a Torrentera, y al acercarse descubrió a una hermosa bruja de azulada piel que tenía cierto aire familiar. Al aproximarse esta habló. Encantada, Tiznado, me presento, soy Rena la bruja. Diría la hechicera. Al oír ese nombre y esa voz, algo hizo clic en la cabeza de Drabón, y junto a una avalancha de recuerdos un nombre se hizo presente: Renala, y este empezó a fijarse con más atención en la dama que tenía al frente, pero sobre todo en sus ojos, y un pensamiento en su cabeza empezaba a formarse que imploraba que no fuera cierto. ¿Lady Rani? Preguntaría Drabón. Rani, al oír su propio nombre, se impactaría. ¿Cómo era posible que este sin luz la reconociera en su nuevo cuerpo? Pero no era momento de alterarse, debía mantener la compostura. No sé de quién me hablas, sin luz. No hace falta que me mienta, señorita Rani, diría Drabón mientras se arrodillaba. En el pasado serví como el caballero Cariano Drabón a usted y a su familia, y estoy dispuesto a cumplir con mi deber una vez más. Diría Drabón. Rani se sorprendería y sonreía con satisfacción. Un aliado con lealtad absoluta hacia ella en esta situación le venía de perlas. A pesar del estado en el que me encuentro actualmente, aún te me mantienes fiel. Hasta la muerte. Diría Drabón. Estupendo, sabes, originalmente mi única intención al venir aquí era hacerle entrega al jinete de Torrentera, de esto la campana de invocación de espectros y estas cenizas, al considerarlo digno de este poder, pero ahora te daré tu primera orden desde hace tantos años, y es que acabes con Godric el Injertado y luego reúnite conmigo en la antigua mansión cariana. Explicaría Rani para luego desaparecer. Trataría de pararlo Drabón, queriendo interrogarla por su estado actual y el estado del resto de su familia, como Radahn o Renala. Pero al desaparecer decidiría irse a dormir acompañado de la invocación de lobos para protegerse del frío. Fin de los capítulos 2 y 3.